Ahora en Radio Pancenú vienen 30 minutos de controversia y debate. Aquí nadie está obligado a estar de acuerdo con lo que se plantea ni con nadie. Inicia el debate de las 7 de la mañana. Se enfrentan Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. con quien sea. Somos diferentes. Este es el debate de las 7 de la mañana por Pancenú. Que nos critiquen, somos diferentes. Quedan en manos de Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. 7 de la mañana, 2 minutos, amables oyentes de Montería Radio 38 grados y de Radio Pancenú, la potentísima. Bienvenidos a una nueva edición de Debate 7 AM. Hoy, para tocar un tema muy puntual que hace parte de las denominadas protestas, que hace parte de los denominados situaciones coyunturales que vive hoy el país con motivo del paro nacional de educadores. Paro que afecta a 9 millones de niños en el territorio colombiano, que no están yendo a clases desde hace aproximadamente un par de semanas. La situación es delicada, pero vale la pena tener en claro cuáles son los movimientos que se han dado alrededor del tema, analizar desde un punto de vista histórico qué ha pasado y quién tiene la razón. Simplemente datos generales para que se puedan tomar decisiones o conceptos o criterios frente al mismo. En febrero de 2014, como respuesta a las bajas calificaciones de los estudiantes colombianos, la Fundación Compartir le presentó al país un completo diagnóstico de cuál era el panorama de los profesores tras la excelencia docente, como se titulaba aquel estudio. Fue lanzado en presencia del presidente Santos, quien de inmediato decidió acogerlo como una política nacional. Vamos a ser la más educada de Latinoamérica para 2025, dijo entonces Santos. Pero un par de meses después, los maestros estaban marchando nuevamente entre sus reclamos. Estaba uno que ya había sido escuchado en reiteradas ocasiones y que esta semana ha sido más que nunca objeto de polémica: la necesidad de un reajuste salarial. El tema, esta vez, se ha convertido en un asunto más controversial que tiene enfrentados a la ministra Gina Parodi, a quien los educadores no quieren ni ver, a los directivos de FECODE, mientras la funcionaria asegura que en promedio los maestros ganan 2.300.000 pesos, los profesores insisten que la mayoría de los sueldos no superan el 1.500.000. Por eso dicen que se debe hacer una nivelación salarial del 28,32%. La ministra no está de acuerdo. Ella dice que le propusieron un incremento del 10% y el sindicato, habló de FECODE, rechazó porque para ellos es insuficiente. La discrepancia entre estas cifras, que en parte motivó la multitudinaria marcha de ayer que paralizó la calle 26 en la ciudad de Bogotá y que también originó protesta en las diferentes seccionales, incluyendo Montería, ya se ha mirado con lupa desde anteriores ocasiones, es decir, se llueve sobre mojado. La Fundación Compartir, por ejemplo, en el estudio que Santos prometió acoger como política pública, hizo un detallado análisis de cuál era la remuneración de los docentes en comparación con otras profesiones. Se basó en la gran encuesta integrada de hogares, la del año 2011. Y allí encontramos que el salario mensual promedio de los maestros es 10% mayor que el que devenga el resto de trabajadores formales en el país, decía uno de los apartes de esa encuesta. Sin embargo, a la hora de hacer esa comparación con los profesionales, la ventaja salarial mensual de los docentes desaparece y se encuentra que en promedio ellos devengan un 7% mensual menos que el resto de los trabajadores. Y si se mira únicamente las ocupaciones que atraen a los bachilleres más hábiles como medicina, ingeniería, derecho o economía, esa diferencia salarial aumenta. Lo que ganan los profesores es el 18% menor.
aunque estos números se han convertido en el mejor sustento de FECODE para solicitar un aumento, también es cierto que las condiciones salariales de los docentes han mejorado a través del tiempo. Así por lo menos concluye. Salarios de los docentes públicos en Colombia entre 1995 y 2010, un estudio revelado llevado a cabo por el economista Alejandro Omi y financiado por Fedesarrollo. Luego de analizar la diferencia de sueldo entre profesores y una maestra de profesiones a partir de la encuesta de hogares del DANE, se concluye en ese estudio que, si bien es cierto que a mediados de los 90 los docentes ganaban menos que trabajadores comparables, a 2010 las diferencias son cercanas a cero. A la hora de comparar con el grupo de profesionales y técnicos, se lee en el documento, podemos ver que en 1995 los docentes ganaban un 16% menos que trabajadores comparables. Sin embargo, se puede observar una clara tendencia a favor de los docentes. Y en el 2010, ver que estos parecen estar ganando un 12% más que los trabajadores comparables. Pero más allá de esos datos, lo cierto es que, como lo anunció la Fundación Compartir en 2014, se necesitaban más esfuerzos para hacer de la docencia una profesión atractiva, que seduzca a los bachilleres más pilos. Hoy quienes entran a programas de licenciatura son los que lograron los puntajes más bajos en las pruebas saber, contrario a lo que sucede en países como Finlandia, Singapur o el mismo Corea del Sur. El ministerio, en respuesta a las críticas de FECODE, dijo en un comunicado que en el año 2014 los maestros recibieron un incremento del 4,44%, mientras los demás funcionarios públicos recibieron el 3,44%. Además, en 2015 tendrán otro punto adicional que aún no se ha hecho efectivo. El país invertirá 262.000 millones en los 2 puntos de incremento y 355.000 millones por la prima de servicio, para un total de 618.000 millones adicionales. Según el vicepresidente de FECODE, sus reclamos van más allá. El compromiso de Santos de hace un año fue nivelarlo salarialmente, porque de 2001 se ha perdido un poder adquisitivo superior al 20%, pero quedó electo, cambió de ministra y nuestras promesas quedamos en veremos. ¿Recuerdan ustedes el debate reciente en el Congreso de la República cuando Jorge Robledo señalaba las promesas de campaña versus realidad del presidente Juan Manuel Santos? Ahí están pagando los platos rotos. ¿Quién tiene la razón? Con base en las estadísticas, tomen ustedes su propio criterio. Pero al margen de esta situación, de si tienen o no razón los docentes, si se les debe o no cumplir por parte del Estado las promesas hoy incumplidas, tengo que decirles que aquí los afectados son los niños, los que están en casa sin estudiar, los que hoy no tienen acceso a la educación pública gratuita de la que se vanagloria el Estado colombiano, de la que resalta la Constitución colombiana. Y son 9 millones de niños aproximadamente del sector oficial que hoy están sin clases. Y asaltan diferentes preguntas. ¿Los hijos de los maestros también están en paro? ¿No están yendo a clase? ¿O por el contrario, estudian en colegios privados? Solo preguntas. El presidente Juan Manuel Santos, su corte de ministros y demás, ¿tienen a sus hijos en algún colegio privado o los tienen en colegios públicos? Solo preguntas. Hoy ese es el pueblo colombiano el que está sufriendo en carne propia las indecisiones de un gobierno que prometió y no cumplió. O se propuso metas que no podía alcanzar para ganar impacto y lograr en su momento adeptos políticos para ganarse las elecciones, costara lo que costara, porque la tenía embolatada. O sencillamente no pudo con el cargo presidencial. Y hagamos memoria. En su momento fue el presidente Juan Manuel Santos quien logró encontrar en el Polo Democrático, en medio de toda su división interna, ganar el apoyo político de esa facción
porque precisamente avistaba no solamente el propósito de la paz, sino encarnar las verdaderas políticas de desarrollo de la educación en Colombia. Ahí tienen la respuesta. Y es una situación lamentable. Cada vez que se quiere, y ahí es donde debe venir un verdadero examen, tipo reflexión, cada vez que hay una intención electoral, hay promesas. ¿Qué tan viables son? Es el gran interrogante. Y es allí donde debe estar el punto de reflexión. Si están cumpliendo con los diferentes promesas hechas en campaña, si están acorde con la realidad municipal, departamental y nacional. Vienen las elecciones de octubre y van a escuchar a los candidatos a consejo, asamblea, prometiendo que van a hacer una obra. Mentira, ellos no son ordenadores del gasto, a menos que tengan un acuerdo con los alcaldes, etcétera, etcétera. Ellos podrían gestionar, que es diferente, pero no decir y señalar que efectivamente pueden generar cualquier tipo de promesas alrededor del tema. Y ahí es donde yo quiero que ustedes no sean incautos, que abramos los ojos. La realidad de procesos, de temas como el de la educación, son totalmente diferentes. Y ese tema del sector educativo no se puede dejar de lado. Y tenemos que copiar, no que nos lleven a una reunión política y escuchar al candidato al consejo, a la asamblea, a la gobernación, a la alcaldía diciendo que llegó la hora de salvar la educación. No, examinemos, escuchemos y examinemos si son aterrizadas las propuestas. Ahí está, con lo que les acabo de leer, lo que pasó con el gobierno Santos versus educadores. Promesas que hoy no han logrado cumplir, objetivos que trazaron, que prometieron en campaña y que no han logrado llevar a cabo. Y ahí está la consecuencia, reflejada hoy en 9 millones de niños en el territorio colombiano sin clases. Más allá de quien tenga o no tenga la razón, son los pelados los que están sufriendo. Y en nuestra mesa de trabajo hoy, en Debate 7 AM, hemos invitado al doctor William Tapia. Él es el secretario de Educación del Departamento de Córdoba. Secretario, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido a nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias. No, aquí pendiente pues de tu invitación y de resolver aquí todas las inquietudes que tengamos hoy. Punto 1, Educación del Departamento de Córdoba. ¿Por qué no se puede ampliar la planta de docentes? Bueno, hoy para ampliar la planta docente no solo en el Departamento de Córdoba, sino en cualquier parte de este territorio nacional, el Ministerio de Educación tiene unos protocolos. Esos protocolos exigen, dentro de los dos elementos importantísimos de ese protocolo, serían que para que la entidad territorial pueda ampliar debe estar a paz y salvo con la fiduprevisora en todo lo que tiene que ver con las prestaciones de los educadores. Hoy en día el Departamento de Córdoba, como todos sabemos, tiene una deuda grande con fiduprevisora. Es más, parte de grueso del acuerdo de ley 550 en que entró el Departamento de Córdoba se debe precisamente a que quedaron unas deudas que eran imposible pagar al departamento, alrededor de unos 270.000 millones de pesos quedaron en el acuerdo de ley 550 y eso corresponde a la fiduprevisora. Además de toda la deuda que se tiene con las demás partes, no solamente las prestacionales, sino muchos de los docentes que en su momento eran departamentales, cofinanciados, municipales, y que se les hicieron los respectivos descuentos y esos descuentos nunca llegaron a ningún fondo. Y eso quedó pues en unos acuerdos. Eso suman alrededor de unos 150, 160 mil millones de pesos adicionales. Hoy en día, además de eso, tendríamos unas deudas que quedaron por fuera del acuerdo, que estamos en aproximadamente unos 11.500 millones de pesos. Y mientras no tengamos en el Departamento de Córdoba la solución a estas deudas,
llámese por pagos o por acuerdos de pago, vamos a mantener con la fiduprevisora esta situación de no tener paz y salvo en este momento. Ese es uno de los problemas. El segundo problema es que el departamento de Córdoba tiene un problema grande de distribución de docentes. Hoy, y producto pues de muchos años de estar moviendo y trasladando la planta docente, tenemos municipios que hoy tienen excesos de docentes. Y eso pues a la mirada del Ministerio de Educación hay que replantearlo, hay que reorganizarlo, hay que hacer los procesos de reestructuración de las plantas y mirar en sí definitivamente cuánto sería el excedente o cuánto sería la necesidad que tendríamos real de los maestros. Si no logramos hacer esto en el transcurso de lo que quede hasta que podamos hacer la ampliación, el ministerio simplemente estará negando todo el proceso de ampliación. Secretario, vamos por parte. Les están debiendo, así como ustedes deben al Fondo de Prestaciones, también hay una cartera que está por cumplirse por parte del Gobierno Nacional con el Departamento de Córdoba. ¿Estamos hablando de qué monto? Bueno, lo que se tenía previsto de pagarle a los maestros en el Departamento de Córdoba, que fueron alrededor de 64.000 millones de pesos, se lograron entre el 2013 y el 2014, afortunadamente, que el ministerio lo viabilizara y el Ministerio de Hacienda nos girara los recursos para los pagos. Finalizando el año 2014 y se habían realizado alrededor de unos 14.000 pagos a docentes que se les venía debiendo desde el año 97. Y se pagaron primas, se pagaron zonas de difícil acceso, se pagaron bonificaciones, se pagaron ascensos que tenían represados los maestros. Y se hicieron unos pagos por alrededor de unos 50 mil millones de pesos de toda esa deuda histórica que tenía el departamento con el magisterio. Eso logró en gran parte salvar pues la deuda que se tenía con el magisterio. Hoy existen unas deudas que están siendo analizadas en unas mesas de trabajo con Ademacor y con los maestros. Son deudas posteriores a los acuerdos de 550, son deudas que no quedaron registradas en ninguna parte de los acuerdos y que son deudas que, como por primas extralegales, por bonificaciones extralegales, que se están llevando a un monto para determinarla y entonces sí entrar a solicitarle al Ministerio de Educación Nacional, que es quien paga los sueldos y quien le paga al magisterio, para que nos viabilice y nos pueda permitir pagarle a los maestros lo que falta. En el departamento de Córdoba, hoy la deuda con los maestros no la tiene el departamento, la tiene el Estado, la tiene el gobierno nacional. Y eso hay que reconocérselo a la gestión del señor gobernador, de la secretaria de Hacienda, que nos pusimos la camiseta durante el año 2013 y logramos pues que el ministerio nos pagara esa deuda que tenía con el magisterio. Secretario, ¿cuándo debe salir entonces Córdoba, de acuerdo a esa proyección, de todo este mare magnum de deudas, de enredos económicos, para entonces sí pensar en una ampliación de la nómina docente? Bueno, yo creo que si todo transcurre como lo tenemos programado y como lo estamos haciendo, yo pienso que finalizando este año debemos ya tener, si no el paz y salvo de la fiduprevisora, porque el paz y salvo no se entregaría sino hasta el año 2027, cuando termina el acuerdo de pago, o antes si el acuerdo de pago termina antes. Pero con un certificado de pagos cumplidos o con un certificado de que se está pagando, podríamos solicitarle al Ministerio de Educación que nos logre ampliar la planta. Eso en términos de tiempos reales podría ser finalizando este año, que tengamos ya la posibilidad de ampliar la planta. Pero paralelamente debe ir entonces el estudio de viabilidad, de factibilidad, de saber cuántos docentes vamos a necesitar, cómo los vamos a reagrupar. ¿Ese estudio ya está en marcha? Sí, claro. Desde el mes de agosto del año pasado
se vienen realizando los procesos de verificación de planta, los procesos de reestructuración administrativa, se vienen realizando los estudios técnicos en las instituciones educativas, y a partir del mes de febrero el Ministerio de Educación entró en contacto con la Procuraduría General de la Nación, y junto con las Secretarías de Educación departamentales y las territoriales montaron una plataforma en la cual los rectores debieron subir toda la información que tienen sobre sus maestros, sobre sus clases, sobre su pensum académico, sobre su plan de estudio, y de ahí la Procuraduría pues empezaría a realizar un acompañamiento a la Secretaría de Educación para lograr establecer la real la real necesidad de la planta de docentes del departamento de Córdoba. Así como hay municipios que tienen de más, hay municipios que tienen menos, que necesitan. Sí, claro, lógicamente, sobre todo lo que está en las zonas del Alto Sinú y San Jorge, la zona de consolidación. Municipios como Tierra Alta, Puerto Libertador, Valencia, Auré, son municipios que hoy necesitan docentes, porque hacíamos un análisis el día viernes en la asamblea departamental, en la cual fuimos citados pues para una audiencia, y mirábamos que de los 1.036 maestros que necesita el departamento de Córdoba, aproximadamente unos 350 se necesitan en la zona de los municipios de consolidación. Y eso es grave, porque tenemos instituciones hoy en las cuales no tenemos sino un maestro o dos maestros oficiales, y se necesitan alrededor de 20, 15, 18 maestros, sobre todo en las zonas más apartadas de estos municipios. Toda la zona que está pegada al nudo de Paramillo, toda la zona que está en el Paramillo, es una zona que hoy está despoblada de maestros oficiales. Secretario, podríamos concluir entonces que por la morosidad económica que tiene el gobierno departamental con la fiduprevisora para buscar ese certificado de paz y salvo, es por eso que obviamente no se puede ampliar la planta. Es por esa misma razón que el gobierno invierte y paga más para contratación de docentes a través de la línea banco de oferentes, fundaciones, etcétera, etcétera, que precisamente por la nómina del propio Estado. Sí, ya hay una necesidad que hay que suplir, es la misión del Estado, llámese Ministerio de Educación, Secretaría de Educación o Gobernación. Hay una necesidad que hay que suplir, y es enviar un docente al sitio donde se necesite en el departamento de Córdoba. Dado el hecho de que no hemos realizado todavía pues todo el proceso de depuración y clarificación de la planta, el ministerio envía un recurso para contratar a ese docente que va a esta zona hasta el momento en que se realice la depuración y podamos enviarlo de manera oficial, ya sea en propiedad o nombrado por periodo de prueba. Ampliando la planta de docentes, ¿se acabarían los bancos de oferentes? Hombre, sí, se acabaría una gran problemática que tiene el departamento. Si tenemos ese estudio a finales de este año, el otro año no deberían existir, por lo menos para el segundo semestre, bancos de oferentes. Bueno, ese es lo ideal, ¿no? De todas maneras, no se sabe con el Ministerio de Educación. Existen, como tú lo decías hace rato, existen unas promesas que el ministerio estableció dentro de su programa de campaña del señor presidente en este último periodo, y hay cosas que todavía no se han cumplido. El estar nosotros en una zona de conflictos como es la zona del Alto Sinú y San Jorge, que es una zona de consolidación, deberíamos tener pues cierta prelación, deberíamos tener cierta condición especial para que se nos tratara especial, sobre todo que el departamento de Córdoba en esta zona ha vivido todos los procesos de reinserción que hemos tenido en Colombia, desde el 90 con el EPL, luego pasamos por los paramilitares, y eso se ha quedado pues en pañitos de agua tibia, y no se ha logrado un verdadero apoyo a esta zona. Nosotros pensaríamos y estamos trabajando para que a mediados del año, en los meses de junio, julio, agosto, ya podamos tener listo todo el estudio y podamos hacer la solicitud al ministerio para la ampliación de la planta.
Secretario, permítame entonces despedir por Radio Pancenú, que a esta hora estamos en línea a través de estas ondas hercianas en la banda AM, y ya continuamos con la entrevista del secretario de Educación Departamental a través de Montería Radio, tu emisora virtual. A todos los amables oyentes de Radio Pancenú, una feliz mañana. Nos quedamos con el secretario de Educación Departamental por Montería Radio 38 grados. Secretario, hay otro tema muy puntual y tiene que ver precisamente con el tema de los denominados alumnos fantasmas, que fue una herencia que recibió este gobierno departamental y que hace parte precisamente de un histórico en el departamento de Córdoba. Se logró detectar, se hicieron denuncias. Hoy le están descontando todavía dinero al gobierno departamental por concepto de esos denominados alumnos fantasmas. Bueno, no, Javier, todavía, ya afortunadamente, y desde un proceso que se realizó en el año 2013 y muy avanzado el año 2014, logramos depurar por fin el sistema interno de matrículas en nuestro departamento, y logramos evacuar, por lo menos desde el 2013 hasta esta parte, alrededor de 12.000 estudiantes que estaban como denominados fantasmas. Eran estudiantes duplicados, estudiantes que no estaban en las instituciones educativas, estudiantes que ya habían salido del sistema, y que eso generó pues en el departamento durante los años 2009, 2010, 2011, que el ministerio descontara alrededor de 40.000 millones de pesos de las transferencias que mandaba al departamento, porque se había hecho pues un análisis de cuánto se había mandado de más en estos años, y el ministerio determinó que eran alrededor de unos 40.000 millones de pesos y los descontó. Afortunadamente nuestro CIMAD hoy, gracias a la colaboración de los rectores, de los directores de núcleo, de las personas que hoy están en las instituciones educativas a cargo del sistema de matrícula, podemos decir que lo tenemos depurado en un 95-96%. Se presentan algunos problemas, pero son problemas que no son problemas que vayan a generar una suspicacia o que vayan a generar un control de advertencia o que vayan a generar un descuento en el Ministerio de Educación. Hoy, Secretario, ¿cómo se hace o cómo se cumple con un estudiante fantasma? ¿Cómo nadie se da cuenta de que hay 12.000 estudiantes de papel y los recursos que giraba el gobierno nacional hacia dónde cogían? Porque pagan recursos per cápita por estudiante. De esos 12.000, ese dinero para dónde cogía, que es lo que finalmente el gobierno nacional, diría uno, los perdió, pero al final los termina pagando el mismo estado que finalmente los mismos habitantes del departamento. sí, eso es una plata del mismo gobierno, o sea, eso no gira para ninguna parte. Eso es, o mejor dicho, hace un ciclo interno dentro de los recursos del departamento y el ministerio. Bueno, ¿qué te digo? Voy a hacerte una ligera explicación del proceso para que veamos cómo está el marco. En el año 2008-2009 se inicia en el departamento de Córdoba el trabajo de la plataforma CIMAD. La plataforma CIMAD es una plataforma que tiene el gobierno nacional, donde está integrado toda la matrícula del Estado colombiano, oficial, privada, oficial y privada. Lógicamente, la oficial es la que toma el gobierno nacional como referente para enviar los recursos per cápita. Dos, estudiante que no esté dentro del sistema interno de matrícula, no se le estará girando al departamento lo que vale ese estudiante per cápita. En el año 2008-2009 se expandió la teoría, se generalizó, se popularizó la teoría de que entre más estudiantes existieran en el CIMAD, más plata llegaba al departamento. Y fue cierto. Y fue cierto, a toda entidad territorial le pagaban per cápita por el estudiante que estuviera registrado en el CIMAD. En el año 2011 llegó una auditoría, el ministerio realizó una auditoría, porque se dio cuenta que en el país, en el CIMAD, habían alrededor de 480.000 estudiantes que no aparecían en las aulas de clase. Y el gobierno nacional inició unas auditorías exhaustivas, institución por institución, docente por docente, analizó área por área, analizó grado por grado, salón por salón, con evidencias fotográficas y todo, y se determinó para el año, finalizando el año 2012, que habían alrededor de 480.000 estudiantes fantasmas en el país. De esos 480.000 estudiantes fantasmas, Córdoba tenía alrededor de unos 12 o 15.000 estudiantes
esa teoría que se acuñó al principio de que el estudiante, entre más estudiantes tuviera la institución metida en el CIMAD, más recursos le generó al departamento un problema grave financiero con el Ministerio de Educación. Tanto así que en el año 2013, cuando yo entré a la Secretaría de Educación, estábamos a puertas de un plan de desempeño con el Ministerio de Educación y la DAF, el Ministerio de Hacienda. Y se llevó a cabo el plan de desempeño, o sea, nos pusieron plan de desempeño en el mes de agosto, septiembre del año 2013, producto pues de todas estas cosas que venían dándose. Los reportes financieros del departamento al ministerio en lo que era en el tema educativo estaban bastante complejos. El ministerio no nos creía, no le creía al departamento de Córdoba los informes que mandaba. El departamento de Córdoba estaba siendo auditado permanentemente por el Ministerio de Educación. No teníamos la credibilidad con el sistema financiero del Ministerio de Educación, y eso pues nos llevó a que en el mes de agosto del año 2013 la DAF, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Educación nos metieran en un plan de desempeño. Explicación: plan de desempeño es la cuota inicial de una intervención administrativa, financiera y económica de la Secretaría de Educación. Es decir, el ministerio apartaba al secretario de Educación, apartaba al gobernador y empezaba a manejar la educación en el departamento de Córdoba. Afortunadamente, finalizando el año 2014, logramos, pues con todo el trabajo que se hizo en el año 2013, con todas las depuraciones que se hicieron, con todos los procesos de gestión financiera que se hicieron, con todos los acuerdos que se hicieron con el ministerio, logramos que para finalizando el año 2014, un año después, saliéramos del plan de desempeño. Y hoy la Secretaría de Educación del departamento de Córdoba está posicionada en el Ministerio de Educación como una buena Secretaría de Educación en términos de gestión financiera, de gestión administrativa. Y eso pues nos ha permitido mejorar mucho las relaciones con el ministerio. Ahora bien, cuando se da este proceso de incorporación de los estudiantes al CIMAD, quienes hacen aún todavía el sistema, el ingreso al sistema, son los rectores de las instituciones educativas. Y se viene entonces lo que se llama procesos de gratuidad educativa, que el ministerio establece en el año 2010, que se le deben entregar a las instituciones educativas el recurso de gratuidad de cada estudiante. Per cápita le llega a la institución educativa por los estudiantes que estén registrados en CIMAD. Eso aumentó la crisis, porque los rectores, no conscientes pues de que esa es una plataforma que está sometida a una verificación, que estaba sometida a unas auditorías, empezaron a matricular. Algunos lo hicieron de manera inconsciente, eran errores que producto del desconocimiento del manejo de la plataforma se daban, como por ejemplo el número de cédula equivocado o el número de identificación equivocado, un nombre equivocado. Cuando un nombre se equivocaba, lo que algunos rectores hacían era no eliminar ese registro, sino crear uno nuevo con el nombre real, y eso lo que llevó fue a que se aumentaran mucho la planta de cada institución. Hoy podemos decir que estamos en un 98% de efectividad en el CIMAD, y eso se ha debido pues a un trabajo extensivo del área de cobertura de la Secretaría de Educación y de los mismos señores rectores que nos han colaborado mucho con eso. Secretario, esta es la pregunta que se hacen todos, padres de familia y demás. Después de este paro, ¿cómo recuperan esas clases? Porque al margen de las estrategias que se hagan, el déficit de clases, de las horas que legalmente debieron atender a los niños, no se va a poder cumplir, y mucho más en aquellas poblaciones rurales que tardíamente comenzaron su proceso, su ciclo lectivo. Bueno, hoy tenemos con el sindicato, con FECODE y ADEMACOR, por ejemplo, aquí en Córdoba, tendríamos un tiempo hoy para cumplir el proceso, y sería pues utilizar el periodo vacacional. Hoy tenemos 4 semanas vacacionales todavía de este año. Si son, por lo menos para los docentes, no. 2 semanas en junio, 1 semana en octubre y otra semana que se extendería en el mes de diciembre. Ahí tendríamos todavía 4 semanas operativas
que se podrían tomar fácilmente en un acuerdo con Ademacor luego de que se levante el paro y revisemos cuánto tiempo estuvo el paro y cuánto podemos adicionar en cada semana. Después de 4 semanas viene entonces el problema. Después de 4 semanas entonces sí vendría el problema, porque ya administrativamente y por tiempo ya no nos quedaría sino alargar en el mes de diciembre. Nosotros tenemos periodo lectivo hasta el día 15 de diciembre, hasta el día 12 de diciembre, perdón. Entonces ahí nos tocaría ya tomar una semana adicional o los tiempos adicionales de diciembre. Sí. O nos tocaría definitivamente evitar las vacaciones de junio. Ya no tomaríamos pues las 4 semanas lectivas que tienen los estudiantes de vacaciones, sino que las tomaríamos todas de recuperación. Y a eso sí tiene que apuntarle pues el Ministerio de Educación y FECODE en los momentos en que lleguen a los acuerdos. Secretario, usted es docente además. ¿Tienen razón los docentes en protestar? Sí, los docentes tienen razón. Hay una deuda histórica con los docentes en Colombia y sobre todo en esta última década que se dio del año 2000 para acá. Si tú miras o miramos sin apasionamientos y sin ninguno de los casos y revisamos los sueldos de un docente que entra al sistema educativo después de 5 años y lo comparamos con cualquier profesional que sale de una universidad hoy, nos vamos a dar cuenta de que los docentes están muy por debajo de esos sueldos. Si miramos el proceso de ascenso de los docentes 1278, nos vamos a dar cuenta de que es una situación bien complicada para que un docente ascienda. Si nos vamos a que el maestro cumple los 40, 45 años, llega a los del 2277, llega al grado 14 y ahí se estanca, no hay forma de ascender, no hay forma de subir, así pueda tener toda la capacidad, así pueda tener toda la preparación. Entonces, eso en términos de económico, en términos financieros, pero existe todavía una deuda más grande con el magisterio en Colombia y es el de la preparación. Hoy el maestro que se prepara tiene que pagar su preparación, tiene que sacar de sus recursos, tiene que hacer su propia preparación y eso, si nosotros miramos cualquier empresa de este país o del mundo, los trabajadores logran que las empresas le preparen, le sigan preparando para cumplir mejor su función. Hoy en Colombia eso tiene esa problemática. Y además de eso tenemos la problemática de la prestación del servicio de salud. Hoy somos un régimen especial en prestación del servicio de salud, pero eso y los regímenes normales o comunes están prácticamente a la par hoy en día. De pronto lo único que nos beneficia a los maestros en régimen de salud es que no tenemos que pagar los copagos o que no necesitamos las semanas iniciales de cotización, pero el resto, si nosotros miramos cómo funcionan las empresas de salud que prestan los servicios al magisterio en Colombia y miramos cómo están realmente operando, nos vamos a dar cuenta de que son prácticamente los mismos operarios de la Ley 100. Entonces, ahí hay varias cosas que el gobierno nacional, el reconocimiento al docente como una persona especial, no porque lo diga un decreto, sino porque lo diga la sociedad, porque es que hoy el docente es la persona en el mundo que prepara al resto de la gente. En Colombia de pronto se ha perdido mucho el respeto por el docente como tal y eso es también una deuda social que tenemos con los maestros. Secretario, en ese mismo orden de ideas uno se pregunta por qué finalmente la reclamación que hace la mayoría de los docentes, especialmente los nuevos, llegaron los nuevos y dicen no tenemos las mismas condiciones que los antiguos, que ya están cobijados con cualquier otro tipo de acceso, de prebendas a las que en su momento discutieron, pelearon y accedieron. Y esas grandes diferencias lo que genera es una inequidad dentro del mismo magisterio. ¿Qué hacer con esos docentes nuevos? Que es el dolor de cabeza. Ellos dicen, nos preparamos, nos matamos, entregamos el mismo esfuerzo, pero no recibimos el mismo grato reconocimiento salarial. Bueno, indistintamente, despojándome pues de toda la investidura como secretario de Educación y como funcionario del Estado en este momento, tendríamos que mirar
que aquí la solución a toda esa problemática de desnivel, a toda esa problemática de inequidad que hay entre un estatuto y otro es un estatuto único. Eso por lo menos nivelaría a nivel del país y a nivel de los docentes, a nivel interno de los docentes, nivelaría el estatus entre los docentes. Un estatuto único nos permitiría regirnos por un solo estatuto, es revisar las mismas condiciones para todos los docentes, llámese antiguos, nuevos o que vayan a ingresar al sistema. Entonces, el tema de la inequidad se resolvería con un estatuto único. Secretario, finalmente quiero referirme al tema de las denominadas listas de elegibles, concursos docentes que además hacen parte de un resorte nacional a través de un examen, de una evaluación. ¿Qué ha pasado con la lista de elegibles del departamento de Córdoba? ¿Cómo está ese tema? Bueno, afortunadamente proyectando ya las listas de elegibles del concurso del acuerdo 223, que es el concurso del año 2013, ya se destrabó toda la parte jurídica, toda la parte legal que tenía el Ministerio de Educación con la Comisión Nacional del Servicio Civil, por la cual no habían podido expedir los listados de elegibles. Se recordará pues que desde el año 2013 se hizo la prueba escrita, que durante el año 2014, a principios de año, hubo una gran cantidad de intervenciones jurídicas en contra del examen, que resueltas esas situaciones, finalizando el año 2014, el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional del Servicio Civil frenaron el concurso porque había algunas inconsistencias con la universidad que estaba realizando el proceso. Y bueno, finalizando el año 2014 se nos había dicho desde el Ministerio de Educación a los secretarios de Educación y a quienes estábamos comprometidos con esos concursos, que iniciando el año 2015 ya podríamos tener listados de elegibles y que podíamos vincular a las personas por listado de elegibles en periodo de prueba. No fue sino hasta a principios de este mes, donde ya el Ministerio y la Comisión Nacional del Servicio Civil nos dicen de que se había descongelado el proceso y de que prácticamente en 10 días tendríamos listado de elegibles. Eso fue empezando el mes de abril. Las semanas pasadas, el jueves, viernes, nos empezaron a llegar los listados de elegibles ya del concurso 2013, depurado, ya realizando todo el proceso. Nos llegaron los listados de elegibles de directivos docentes y algunas áreas de la comunidad afro que habían postulado, que también habían postulado para el examen. Entonces, ya podemos decir que por lo menos se dio inicio a la promulgación de los listados de elegibles por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y hoy tenemos ya prácticamente definido que en el transcurso de esta semana que estamos o la que viene, ya tendríamos el listado de elegibles de los docentes que postularon en el año 2013 y que ganaron y que pasaron todas las pruebas y que están en estos momentos para ser vinculados. Secretario, agradeciéndole primero de antemano que nos haya regalado estos minutos de su valioso tiempo, especialmente en horas de la mañana, además por los compromisos que muy seguramente tiene que cumplir con la Secretaría de Educación Departamental. Quiero despedirlo simplemente señalándole o preguntándole. La ministra dice que puede ser un 10%, es lo que oferta el gobierno. Claudia López dijo ayer que debía ser el 18%. FECODE dice que debe ser el 28%. ¿Cuál debe ser el aumento real y salarial que se acomodaría, que debiera ser lo ideal, secretario? Bueno, si nosotros hacemos una revisión hablando como docente. Si nosotros miramos desde el año 2001 para acá, con la expedición de la ley 715, con el cambio del proceso que venía de situado fiscal a sistema general de participaciones, ahí hubo un retroceso en cuanto a lo que debía pagársele como salario a los docentes de esa época. Si miramos desde el 2001 hasta esta parte, y no solamente lo decimos los maestros, aquí se hicieron una por parte del Ministerio de Educación, una por parte de FECODE, una por parte de las entidades educativas organizadas. Se hicieron
unas evaluaciones de cuánto ha dejado de percibir un maestro desde el año 2001 hasta acá, prorrateado pues a los 15 años que tenemos, de los 14 años que tenemos de la ley 715. Y eso da un poco. Eso da por encima del 28%. Porque, bueno, a los maestros además se le empezó a pagar ponderado cuando los aumentos son reales. El aumento de la canasta familiar es real. Eso no es ponderado. Eso no es si la yuca y el plátano y el ñame cuestan tanto, entonces le vamos a subir tanto. No, la yuca sube, el ñame sube, el plátano sube. Y eso dio de que se diera hoy la necesidad de que de pronto el sindicato pidiera por encima del 28% o que pidiera el 28%. Indudablemente, indiscutiblemente, según los que conocen la finanza del país y los que conocen pues cómo se maneja la parte financiera, económica del Ministerio de Hacienda, están diciendo que hoy no hay plata para aumentar por encima del 10%. Eso es algo que tienen que entrar a la mesa de negociación. Y es algo en el cual el señor presidente tiene que mediar y tiene que establecer qué realmente está dispuesto a pagar. Porque en justicia tendríamos se tendría que aumentar por el 28% como están reclamando los docentes hoy en día. Pero sabemos que no hay la plata, no hay el recurso para pagar el 28%. Y ahí nos quedaríamos entonces con una media salomónica entre lo que plantea FECODE y el sindicato y entre lo que plantea el gobierno nacional. Y ahí sí tendría el gobierno que hacer un esfuerzo adicional a lo que está planteando. Y que ojalá esa mesa de negociación llegue lo más pronto posible, que se logre acordar y que se cumpla lo que se prometa. Secretario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, es bueno siempre a estas horas hablar del proceso educativo. Me gusta sobremanera que la educación se está metiendo como un tema en el departamento de Córdoba y como un tema ineludible, que es lo importante. Cuando todos sepamos, cuando todos manejemos los procesos educativos, cuando todos sepamos de educación, vamos a ir mejorando esto día a día. Y muchas gracias a ustedes porque sabemos que son personas que le han puesto interés a todo este tema educativo. William Tapia, el secretario de Educación del Departamento de Córdoba en Montería Radio. A todos ustedes una feliz mañana. Escuchas Montería Radio, 38 grados.